si acaso, ¿no? Encerrar su cuota de consignación, y no están teniendo en cuenta que el hecho de cómo traten a la gente va a tener un impacto en quienes viene después a denunciar un delito. Claro. Entonces pierden una cantidad de información brutal, ¿no? O sea, trata mal a la gente, entonces es un efecto como de reputación. El MP tiene una muy mala reputación, no voy a denunciar. Si ellos tuvieran conciencia de eso, entonces empezarían a tratar bien a las personas, aunque sea un robo de cartera intrascendente, y entonces empieza a crecer como el nivel de confiabilidad. Lo que resulta absurdo, y con eso nos vamos a corte, si les parece, es lo que mencionan, o sea, 3 de cada 10 acuden. A lo mejor, digo, simplemente acuden, no que vayan a resolver nada. Cuando tenemos un país en donde tenemos, según entiendo, el número de policías enorme, gigantesco, ¿no? Quizá Dios qué hacen, pero ni siquiera son para acudir a una llamada telefónica, entonces pues la cosa está todavía peor. Hay más policías en la Ciudad de México que soldados norteamericanos en Irak. Y la otra cosa es que si tuvieran la mínima idea de hacer un call center que funcionara, o sea, de verdad, yo he hablado a la policía, es impresentable el servicio. O sea, no sé quién le vuelve a llamar. Me acaba de pasar algo, o sea, que encontraron un encajuelado vivo afuera en un parque, y dijeron, bueno, vamos a llamar a la policía a que lo saquen. La policía no llegó. Qué barbaridad. 20 minutos. Llegó la banda de personas, acaba de contarlo. O sea, pero lo que llegó la banda y se llevó el coche. O sea, pero lo más impresionante es hablar al call center. Sí. A ver, no hay ese servicio profesional que uno, a ver dónde está, tranquilo, haga esto. Este es servicio mínimo de atención. Yo sí creo que el nivel de desamparo en el que nos encontramos los ciudadanos con unas instituciones que no pueden tratar bien al ciudadano, o sea, tú resolverles el problema. Entonces sí creo que insertar el tema de la satisfacción del servicio por parte de los usuarios es un tema para mover la agenda a otro lugar. Hasta ahorita parece que están rindiendo cuentas al comandante, bueno, ¿qué opinamos los ciudadanos de lo que está pasando ahí, ¿no? Yo creo que esa debería de ser la forma de mover una reforma sensata en este ámbito. Bueno, tenemos que pasar a un corte. Regresamos en un momento con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros.
máster aquí en Messi no me han hablado para audiencias ni nada de eso. No tengo ni abogado de oficio, no, o sea, y si lo tengo no lo conozco. Pedimos pues poder llamar con mi familia, no me autorizaron. Ni siquiera me dejan hacer una llamada. Yo decía, pues yo tengo le he hecho una llamada, ¿no? Sí, ahorita, sí, ahorita. O sea, yo fui manoseada ahí donde me detuvieron en la delegación, ahí yo fui manoseada. Déjanos usarte y te dejamos libre. No he podido hablar con el juez. Hasta el momento no sé quién es el juez. Yo nunca platiqué con el juez. Mi voz no valió de nada ahí. Los juzgados en sí, nada que ver con lo que se ve en la televisión. Ni siquiera el juez está diciendo... Pues como acabamos de observar, el acusado tampoco le va muy bien, ya una vez que está ahí adentro, en el reclusorio. Y bueno, ¿cuáles son los datos? ¿Qué encontramos ahí, Roberto? Yo creo que ahí lo más elemental es que en México no existe el derecho a ser escuchado por un juez. Creo que una de las ideas básicas que están en todos los tratados internacionales y en todos los países que tienen derechos penales civilizados, está un juez presente en el juicio, en la audiencia, atento a lo que está pasando, atento a que esté bien tratado el acusado, y en México no tenemos eso, ¿no? Lo que vimos ahí fueron acusados, o personas que están preventivamente presas, contándonos su situación, ¿no? Los derechos no se respetan, no nos dan derecho a una llamada, nos maltratan, abusan de nosotros, y el juez no está presente para escuchar todo eso, que es lo más dramático, ¿no? O sea, 8 de cada 10 acusados no ven al juez. Y bueno, el dato fantástico es cuando se les pregunta quién considera que llevaba el control de las audiencias de su juicio. Solo 2% contestaron que el juez. Sin embargo, estaba en 22% la secretaria mecanógrafa. O sea, el papel de la secretaria mecanógrafa se ve como un papel más relevante que el del juez en este ámbito, ¿no? Pues claro, si ni siquiera le ven la cara. Además, creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema, a diferencia de los sistemas que funcionan, es que toda la fase de incomunicación que pasas en el Ministerio Público, los datos son demoledores, ¿no? 70% estuvo incomunicado, no les permitieron ni siquiera hacer una llamada por teléfono. El dato que reporta Roberto es del 2002, en el 2005 salió exactamente igual. O sea, ya tenemos 2 mediciones que nos dice estamos levantando buena información. No le informaron su derecho a no declarar al 80% en el 2002, a 72% en el 2005, y no le explicaron la diferencia entre la fase de acusación y la del Ministerio y la fase de juicio al 91% de los acusados. Entonces, lo que quiero decir es que, por un lado tienes un juez ausente que se quiere tapar los ojos y no quiere ver nada, pero hace el mayor de los errores. Eso que sucedió en la fase de averiguación tiene pleno valor probatorio en juicio y ha sido corroborado no solamente por el juez, sino por toda la jurisprudencia constitucional de los años más autoritarios de México, ¿no? Digamos, aquí la Suprema Corte, que tendría que jugar un papel protector de, ¿no?, hacer valer las garantías, y tiene que haber una investigación sólida antes de que decidamos meter a alguien a la cárcel, ha hecho exactamente lo contrario. Entonces las jurisprudencias son como, ¿qué más necesitas Procuraduría? ¿Qué más necesitas policías para que podamos...? La jurisprudencia del principio de inmediatez, por ejemplo. El principio de inmediatez es, en México, a diferencia de en todas partes del mundo, inmediatez significa que tiene mayor valor probatorio lo que sucede enfrente del juez. Exacto, o sea, que el juez está presente en la audiencia. Sí. En México no. Y eso tiene mayor valor probatorio. En México es contrariamente. Venimos sosteniendo desde 1975... ¿Qué pasa en México? Dinos qué pasa en México. En México decimos que tiene mayor valor probatorio aquella declaración que se rindió del Ministerio Público porque fue más espontánea. Ya, o sea, la primera declaración... incomunicada. La primera declaración ante la policía o ante el Ministerio Público, incomunicado, torturado, golpeado, esa es la que vale. La que puedes hacer ante el juez, ya cuando estás libre de toda presión, esa no vale. Eso es lo que significa inmediatez en México. En todas partes de Latinoamérica, inmediatez significa que el juez tiene que estar presente en la audiencia atento a lo que sucede. Pero aquí
No, eso es lo que la Corte dice. Esto es una jurisprudencia de la Corte Suprema. De 1975 fue de la Corte y ahora es de los colegiados, desde 1995. Pero lo que quiero destacar es que tenemos un sistema que ha colocado todos los incentivos en el lugar correcto. Tienes un Ministerio Público que tiene los incentivos a cerrar la puerta y abusar del detenido, y tienes un juez que simplemente quiere cerrar los ojos y pensar que nada está sucediendo. Quiere ratificar lo que ocurre antes. Es lo que hace el Poder Judicial. Hay un libro impresionante, bueno, es un trabajo, una monografía muy buena que se llama ¿Cómo sentencian los jueces penales?, de Luis Pázara. Y lo que hizo Luis Pázara fue, voy a ver las sentencias penales y voy a compararlos con la averiguación previa. La averiguación previa es la investigación de la policía, y las sentencias penales, digamos, es ya la decisión de un juez. Hizo una comparación de contenido y eran exactamente lo mismo. O sea, el juez toma la averiguación previa, la transcribe y concluye. Por lo tanto, es culpable. 5 años de cárcel. Qué barbaridad. Este sistema de inmediatez estará, esperemos, en revisión próximamente, Ana Laura. De hecho, hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana, un caso, el caso de Alfonso Martín del Campo. Es un caso de una violación terrible de derechos humanos para este hombre, y lo condenaron a 50 años de cárcel sobre la base del principio de esta inmediatez procesal. Y una recomendación de esta Corte de que esto hay que eliminarlo de México, y México ahí sigue. No hace mucho caso de lo que... Ahora sí creo que se avecina una buena reforma. O sea, creo que es muy importante discutir este diagnóstico. Es muy importante que el diagnóstico esté claro, porque la reforma puede salir muy mal si no tenemos claro el diagnóstico. Así es. El diagnóstico nos dice, no basta con que vayamos a modificar las leyes, hay que de verdad atender cuáles son los incentivos, las prácticas, todo esto que está sucediendo. Obviamente un nuevo marco constitucional, un nuevo código de procedimientos, pero sin duda lugar correcto de incentivos, de qué vas a premiar, de cómo vas a reordenar la averiguación es igualmente importante. Y lo que me da mucho gusto es que por lo menos ha adquirido una fuerza política importante el tema, y se han presentado por distintas organizaciones, una de las que Roberto y yo participamos en la Red Ciudadana a favor de los juicios orales, pero el Convergencia ya tiene su propuesta, el PRI ya tiene su propuesta, el PAN todavía no presenta la suya, pero hay cierto consenso de vamos a discutir cómo reformar y parecernos un poco más a aquellos países que respetan las garantías, que tienen un juicio justo, y qué características tendría que tener, o qué imaginarios, cómo nos imaginamos que tendría que ser una justicia digna, ¿no? Y eso es lo que está hoy en discusión, ¿no? Pues a mí también me da mucho gusto. Te recordarás cuando hicimos aquel trabajo de las propuestas de los candidatos a la presidencia el año pasado, en donde participaste como evaluadora en esta área de Estado de Derecho. Pues justamente este tema de que se necesitaba hacer un cambio de fondo, es decir, los 3 partidos con mayor preferencia electoral, si bien no coincidían exactamente en qué y cómo, sí